Tengan ustedes muy buen día, esto es Punto de Encuentro. Usted ha escuchado hablar seguramente del Tribunal Constitucional. También ha escuchado hablar del Tricel, ahora con el tema de las elecciones. Bueno, continuamente escuchamos hablar de ello, sin embargo, no sabemos muy bien de qué se tratan estos organismos, quiénes los conforman, por cuánto tiempo, cuáles son sus competencias. Vamos a conversar con la abogada y magíster en Derecho, profesora e investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, Catalina Salem. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, un gusto que nos hayas recibido. Hola Miriam, muchas gracias, encantada de estar con usted. Oye, Catalina, a ver, hablaba yo en la introducción de que siempre escuchamos hablar que el Tribunal Constitucional, que tal ley o tal norma está siendo revisada, etcétera, pero no tenemos muy claro de qué se trata. Partamos por el Tribunal Constitucional. Cuéntanos un poquito de qué se trata este organismo, cuáles son sus competencias, quiénes son elegidos, etcétera. Sí. A ver, los tribunales constitucionales surgen en el mundo más o menos en 1920 y surgen a propósito de lo sucedido en las primeras guerras mundiales, donde hubo una vulneración, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde hubo una vulneración muy fuerte a los derechos fundamentales de las personas y donde se llegó a la conclusión de que las mayorías, los congresos nacionales pueden abusar de su poder y pueden ir en contra de los derechos fundamentales de las personas. Por ejemplo, el régimen nazi en Alemania fue un gobierno mayoritario, donde se aprobaban leyes que iban en contra de un sector de la población que se le vulneraba los derechos fundamentales. Entonces surge la idea de la necesidad de limitar ese poder que tenían de forma absoluta los congresos nacionales. Y ahí hay un gran autor que es Hans Kelsen, que de hecho él ideó este órgano que le denominó un legislador negativo. ¿Y por qué un legislador negativo? Porque la función principal de todos los tribunales constitucionales en el mundo es declarar inconstitucionales aquellas leyes que dicta el Congreso Nacional y que son contrarias a la Constitución política. Entonces los tribunales constitucionales dejan sin efecto esas leyes. ¿Y por qué es un legislador? Porque ese efecto anulatorio de la ley es general. Es como si dictaran una ley para derogar una ley ya existente, pero lo hacen a través de una sentencia. Y el Tribunal Constitucional chileno se consagra por primera vez en la Constitución de 1925 a través de una ley de reforma constitucional del expresidente Frei Montalva, y luego en la Constitución de 1980 se mantiene. Pero el Tribunal Constitucional de la Constitución de 1925 y de la del 80 era un tribunal constitucional que solamente tenía por atribución controlar las leyes antes de que entraran en vigencia. Es decir, cuando el Congreso Nacional estaba tramitando una ley, un grupo de parlamentarios o el presidente de la República podía acudir al Tribunal Constitucional para que se pronunciara sobre la constitucionalidad de esa ley, o bien habían ciertas leyes, como las leyes orgánicas constitucionales, que tienen un quórum o tenían un quórum bastante alto hasta hace un par de años atrás, para que el Tribunal Constitucional las controlara de forma obligatoria. Pero durante el gobierno del expresidente Ricardo Lagos se reformó completamente el Tribunal Constitucional y se le entregaron y ampliaron aún más sus atribuciones. Y así hoy día el Tribunal Constitucional también tiene el control represivo de la ley. Es decir, cuando la ley ya está vigente, el Tribunal Constitucional también puede inaplicar la ley en un juicio, es decir, a solicitud de una parte o de un juez del Poder Judicial, declarar que una ley no se aplique a una persona en un juicio que está conociendo un tribunal, o bien declarar la ley inconstitucional con efecto general. Así que, en definitiva, los tribunales constitucionales lo que hacen es controlar que el legislador se ajuste a la Constitución, que las leyes no vulneren los mandatos que están en una Constitución política. Perfecto, o sea que en realidad es como un segundo colador, porque yo me imagino que en las cámaras, en el Congreso, obviamente también deben revisar si lo que están haciendo es constitucional o no, pero este otro sedazo por el que pasan es una vez que ya está lista para ser promulgada. Toda ley tiene que pasar por el Tribunal Constitucional para ser promulgada, para ser, ¿cómo se llama? Que la puedan ya
publicar? Sí, no todas las leyes. Ah, Hay solamente un grupo de leyes que es bien pequeño, que son las leyes orgánicas constitucionales y las leyes interpretativas de la Constitución, que obligatoriamente tienen que pasar por el Tribunal Constitucional. ya. Y la misma Constitución señala cuáles son esas materias. Por ejemplo, las materias, hoy día que se habla de reformar el sistema del Poder Judicial, el sistema de nombramiento, todo eso es materia o constitucional o de ley orgánica constitucional. Entonces, esa ley, si se aprueba en el Congreso, sí tendría que ir, si es orgánica constitucional, de forma obligatoria al Tribunal Constitucional. Pero también llegan leyes a requerimiento, como decía, de minorías parlamentarias o del propio presidente de la República. Por ejemplo, para los retiros, que muy bien recordarán las personas, los retiros de las AFP, ahí fue el presidente de la República en que solicitó al Tribunal Constitucional que se declararan inconstitucionales sus proyectos de ley porque vulneraban la Constitución, y así lo declaró el Tribunal Constitucional respecto de uno de los retiros. Entonces, no pasan todas las leyes, pero sí hay controles externos. Tú lo has señalado muy bien. El Congreso siempre está reflexionando sobre si las leyes se ajustan o no a la Constitución. Si uno escucha los debates de los parlamentarios, también puede ver que defienden algunos u otros no la constitucionalidad de un determinado proyecto de ley, y en caso de que esa disputa no se pueda resolver en el Congreso Nacional, lo más probable es que la termine resolviendo el Tribunal Constitucional, que es un órgano externo, es un control distinto a aquel que hace el propio Congreso Nacional. Oye, tú dices un control distinto, es un organismo exterior, digamos, pero depende de alguien, depende del Poder Judicial, depende de los legislativos, depende, o es absolutamente paralelo, digamos, y autónomo, por lo tanto. Sí, es un órgano que tiene autonomía constitucional. Ya. De manera tal que tradicionalmente nosotros sabemos que existe el Poder Ejecutivo con la cabeza del Presidente de la República, el Poder Judicial y el Legislativo, pero las modernas constituciones han ido agregando otros órganos que también cumplen funciones de gran relevancia para nuestra democracia y que requieren ser autónomos respecto de estos otros poderes. Y ese es el caso del Tribunal Constitucional, del Ministerio Público, de la Contraloría General de la República, del Tribunal Calificador de Elecciones, etc. Así que no dependen de nadie, digamos, son órganos autónomos. Perfecto. Ese no dependen de nadie. También significa, porque a ver, es muy difícil, ¿cómo son elegidos, por ejemplo? Porque es muy difícil decir son absolutamente autónomos, pero alguien los eligió, no es por voto popular. ¿Cómo llega a ser alguien del Tribunal Constitucional? Bueno, esa es la gran crítica que se le hace al Tribunal Constitucional. Si alguien que nos está viendo ha dicho, pero ¿cómo si el Tribunal Constitucional ha sido muy criticado? Se dice de él que es una tercera cámara, que es un órgano político. Tiene que ver precisamente, Miriam, con el sistema de designación de los jueces constitucionales. Y tiene el siguiente sistema de designación que yo académicamente siempre he criticado muchísimo porque ha tendido a la politización. ¿Y cuál es ese sistema que rige desde el año 2005? Porque antes estaba integrado por jueces de la Corte Suprema, ministros de la Corte Suprema, más otros abogados que eran nombrados por otros órganos. Pero hoy día está integrado por 3 abogados que designa directamente el presidente de la República. Entonces ahí ya tenemos un problema porque el presidente de la República tiene potestades legislativas, envía proyectos de ley al Congreso, tiene interés en proyectos de ley. Entonces, generalmente o cualquier presidente tendería a nombrar a alguien afín a sus intereses para que esos proyectos de ley en el Tribunal Constitucional no se vean truncados. Oye, Después perdona, hay... Sí. perdona. ¿Y el presidente los puede designar o es una terna que le elige a alguien? Ah, es Los designado a dedo, designa a un dedo, dedo. sí. Ya, Nadie sabe cómo el presidente llega a ese nombre. ya. Y han habido nombramientos bastante cuestionables porque algunos presidentes de distintos signos políticos han designado a sus asesores directos, es decir, pasan desde la moneda al Tribunal Constitucional, Ya. y eso perjudica finalmente la legitimidad del Tribunal Constitucional porque se supone que es un órgano autónomo, que no es muy difícil que una persona que tenía la camiseta puesta por un órgano que tiene que controlar, luego pase a ponerse la camiseta de otro órgano y controlar a aquel, ¿no es cierto?, que lo designó. Entonces ese es un gran flanco que tiene el sistema de nombramiento del Tribunal Constitucional.
Y lo mismo más o menos pasa con el Congreso Nacional, porque en el Congreso Nacional la Cámara de Diputados elige a dos con aprobación del Senado y el Senado elige a dos directamente. Y en la práctica eso ha funcionado en donde se van repartiendo políticamente los nombramientos. Entonces, ok, yo apoyo tu candidato, pero tú apoyas el mío, entonces se va dando un juego en donde hay lealtades también políticas detrás de los nombramientos, no de todos, pero de varios nombramientos de jueces del Tribunal Constitucional. Y los últimos tres, porque está compuesto por un total de 10, los últimos tres los designa la Corte Suprema, y la verdad es que ese sistema sí ha funcionado bien o había funcionado bien en los últimos años. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema, a diferencia del presidente de la República y el Congreso Nacional, sí llama a un concurso público, donde cualquier abogado que cumple los requisitos para ser juez constitucional puede presentar su currículum, y después en una audiencia pública se escuchan a todos los postulantes. De hecho, prontamente se debería producir esa audiencia para escuchar a un futuro ministro que va a entrar por un cupo judicial. Entonces ahí la Corte Suprema vota en secreto y se elige al juez constitucional. Y en general todos los nombramientos hechos por la Corte Suprema han recaído en destacados profesores de Derecho Constitucional, generalmente vienen de la academia, salvo el último nombramiento en que la Corte Suprema designó un juez de carrera, lo que rompió con este criterio de ir nombrando académicos, y no sabemos qué va a pasar con los nuevos nombramientos de la Corte Suprema, porque la reforma del 2005 quería separar a la justicia ordinaria de la constitucional y por eso sacó a los ministros de la Corte Suprema al Tribunal Constitucional. Pero ahora la Corte Suprema está empezando a nombrar jueces para que ellos vayan al Tribunal Constitucional. ¿Todos abogados con ciertos requisitos? Sí, todos tienen que ser abogados con al menos 15 años de ejercicio de la profesión y haberse destacado en la actividad profesional, académica o pública. Y como es tan amplio ese requisito, lo interpretan de cualquier forma, digamos. ¿Y por cuánto tiempo dura el ejercicio de su elección? Sí, duran 9 años en el cargo y no pueden ser reelegidos a menos que hayan sido designados en reemplazo de otro ministro que no haya completado todo su periodo. Me explico. El año pasado, lamentablemente, falleció el ministro Pica. Sí. Entonces, él dejó un cupo que le correspondía a la Corte Suprema designó al juez Mera, y él sí podría ser reelegido porque va a completar el periodo que le quedaba al ministro Pica, pero no es un periodo de 9 años, porque el ministro Pica ya había ejercido un cierto número de años. Entonces, él sí podría presentarse a la reelección. Ya, perfecto. Oye, tú dijiste ahí que no te gustaba mucho el sistema en el que, como son nombrados. ¿Cómo debería ser? Bueno, el año pasado, Miriam, yo formé parte de la comisión experta en el proceso constitucional y nos dedicamos precisamente a discutir esto. Y diseñamos un sistema que no repartía los nombramientos entre estos órganos, sino que hacía un camino sucesivo muy similar a lo que sucede con los ministros de la Corte Suprema, donde se llama un concurso público, la Corte Suprema hace una quina, se la envía al presidente, pero no para que el presidente elija uno, sino que 2 nombres, y esos 2 nombres se van al Senado para que apruebe uno. Y ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿y si el Senado no se ponía de acuerdo, el presidente no elegía? Entonces la Corte volvía a completar la quina, y si el Senado no se ponía de acuerdo dentro de un plazo, que es el gran problema en los nombramientos de todos los órganos autónomos, se sorteaba al juez constitucional entre aquellos 4 nombres que había elegido el presidente de la República. Así que obligaba al Senado a adoptar un acuerdo, o si no, prevalecía la voluntad del presidente de la República. Eso fue lo que se propuso el año pasado en la propuesta constitucional 2023. Oye, pero sabemos que la propuesta no fue acogida y por lo tanto sigue el sistema antiguo, el sistema de siempre, digamos. ¿Hay alguna posibilidad, hay alguna propuesta para que esto cambie en algún momento? Y a lo mejor un proyecto de ley, no sé, la verdad que no sé por dónde podría surgir el cambio.
requeriría de una reforma constitucional y yo lo veo casi imposible, Claro, Miriam, porque significa que el presidente de la República y el Congreso Nacional perderían una atribución que hoy día tienen, claro. que les da un tremendo poder sobre el Tribunal Constitucional. Entonces tenía sentido si lo redactaba y lo aprobaba un órgano que no era incumbente, como eran los órganos de los procesos constitucionales, porque ellos, o sea, uno después de ejercer el cargo, no, digamos que ha inhabilitado para ejercer cualquier cargo público, pero el Congreso Nacional y el presidente de la República nunca van a querer perder esa atribución de designar jueces constitucionales. Así que yo veo políticamente muy inviable aprobar una reforma constitucional de esa naturaleza. Oye, se supone que por estos días ellos están eligiendo justamente los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. ¿Cómo lo haría en ese caso, por ejemplo, la Corte Suprema, cuando tiene algunos de sus miembros que están siendo, que los han retirado, ¿no? ¿Qué pasa ahí? No, simplemente el Pleno de Ministros con los que se encuentran en ejercicio, Ya, que creo que son 17, ya no sé cuántos son, cuántos faltan, en total son 21, pero claro, quedaron destituidos dos, sí. hay otro cupo que todavía no se ha llenado, entonces entre ellos tienen que votar y los nombres, el nombre, digamos, que obtenga el mayor número de votos en esa votación va a ser electo o designado ministro del Tribunal Constitucional. Dale. ¿Y cómo postulan? ¿Postulan en forma individual cada uno? ¿Alguien los Sí. postula? No, se abre un concurso, la Corte Suprema llama a un concurso y Ya. cualquier abogado que cumpla los requisitos allega sus antecedentes. Actualmente creo que hay 16 que presentaron sus antecedentes y luego de escucharlos en una audiencia pública, entonces votan los ministros de la Corte Suprema, pero el voto es secreto, sí. Así que ahí no sabemos qué criterios están detrás de esa votación. Oye, hablemos ahora del Tricel, tan de moda por estos días por el tema de las elecciones. Cuéntame de qué se trata el Tribunal perdón, el Tribunal de las Elecciones, porque ¿qué diferencia hay, por ejemplo, con el CERVEL? ¿Podrías explicarnos brevemente? Sí, a ver, el CERVEL es un órgano administrativo, cumple una función administrativa, pero no depende del Poder Ejecutivo, también tiene autonomía constitucional. Entonces, en términos muy sencillos, el CERVEL es el que ve toda la parte administrativa de las elecciones, ¿no es cierto? Que estén los materiales electorales, que estén organizados los locales de votación, que estén las cámaras secretas. Toda esa parte la ve el CERVEL. Pero el Tribunal Calificador de Elecciones, que también es un órgano constitucionalmente autónomo, es un tribunal propiamente tal y ejerce jurisdicción. Y es el que resuelve, bueno, se encarga del escrutinio general de las elecciones, es decir, da fe, ¿no es cierto?, de que los votos que se produjeron en una elección tienen tal resultado, y ahí actúa coordinadamente con el CERVEL, pero también califica la elección. Es decir, el Tribunal Calificador de Elecciones es el que dice cuáles son los candidatos electos. Y con esa sentencia del Tribunal Calificador de Elecciones, entonces los ciudadanos pueden tener la certeza de quiénes son las autoridades electas. Y el acto más típico que a lo mejor han visto las personas que nos están viendo es cuando es la investidura del presidente de la República. Ahí el presidente del Senado, ante el Congreso Pleno, lee el acta, la sentencia del Tribunal Calificador de Elecciones, en la cual se proclama como electo a determinado ciudadano. Y además el Tribunal Calificador de Elecciones resuelve todas las reclamaciones en materia electoral. Si alguien no está conforme con un resultado, cree que se contaron más los votos, entonces el Tribunal Calificador de Elecciones es el que resuelve. Oye, ¿todo tipo de elecciones o solamente la de presidente, senado, diputado o todas? Todas, e incluso ahí los tribunales electorales regionales tienen también atribuciones en ciertas votaciones de carácter gremial, también. Ah, perfecto, ya, nos quedó clarísimo. ¿Algo más que agregar con el tema del Tricel? ¿Cómo se eligen los que participan del Tricel? Ahora, ¿es más o menos similar al Tribunal Constitucional? No, es muy distinto. De hecho, el Tribunal Calificador de Elecciones está compuesto por ministros de la Corte Suprema, por 4 de ellos que son sorteados. Entonces se hace un sorteo entre los ministros en ejercicio de la Corte Suprema y los 4 sorteados, además de integrar la Corte Suprema, integran el Tribunal Calificador de Elecciones. Pero además, y aquí hay una nota novedosa,
que también integra el Tribunal Calificador de Elecciones, un ciudadano que se había desempeñado como presidente o vicepresidente de la Cámara de Diputados o del Senado por un periodo no inferior a los 365 días. Entonces, todas las personas que hayan ocupado ese cargo también entran a un sorteo y la persona sorteada pasa a formar parte también del Tribunal Calificador de Elección. Ese Obvio. sería como el único miembro no juez. Ah, perfecto. Oye, y obviamente entonces el Tribunal Calificador de Elecciones funciona cuando, solo alrededor cuando es requerido su participación, no siempre, porque ¿qué van a estar Hay calificando? elecciones Hay todos los años. elecciones, claro. No, en realidad funciona todo al año el Tribunal Calificador de Elecciones, porque también, por ejemplo, tiene ciertas atribuciones en materia de partidos políticos, también funciona como un tribunal de apelación en aquellas elecciones de tipo gremial, así que en realidad, aunque ve poquitas causas, funciona todo el año el Tribunal Calificador de Elecciones. Ya, perfecto. Ahora sí que nos quedó clarísimo de qué se trataban estos dos organismos de los cuales escuchamos hablar mucho, pero no sabemos nada. En realidad no tenían, por lo menos yo no tenía idea de cómo eran seleccionados. Y tengo entendido que por estos días también la Corte Suprema está buscando hacer quiénes son este sorteo que dices tú. ¿Y por cuánto tiempo son sorteados? Son sorteados, mira, ahí me pillaste porque lo tenía, pero por aquí 4 años en sus funciones. Tenía la Constitución acá como torpeo. Duran Ya, 4 años y de ahí se tiene que hacer un nuevo sorteo. Ahora, pueden salir sorteados de nuevo. Por ejemplo, el exministro Dam, que cesó hace sí. poco, él había sido sorteado como 2 veces, así que era el ministro con más experiencia electoral en la Corte Suprema. Ya, perfecto. Muchas gracias, Catalina, por haber estado hoy día con nosotros. Fuiste súper clara en explicarnos sobre estos dos organismos de los cuales escuchamos hablar mucho, rigen mucho, hacen muchas cosas y no teníamos idea de qué se trataba. Muchas gracias. De nada, Miriam. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias le damos a Catalina Salem, abogada y magíster en Derecho, profesora e investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.